El secreto de Yosef ben Simón. El cálido viento del desierto soplaba sobre las ruinas de Tiberíades, trayendo consigo olor a polvo y hierbas secas. Entre las sombras de las casas de piedra, un hombre de barba gris y ojos tan profundos como antiguos pozos observaba a su nieto, Eliezer, que intentaba reparar, sin éxito, una rueda de barro rota. «Abuelo, ¿por qué insistimos en hacer cerámica si casi nadie la compra?», preguntó el niño frustrado, mientras la arcilla fluía entre sus dedos. Yosef ben Simón se inclinó, tomó un trozo de arcilla y comenzó a moldearlo con manos firmes, como si el secreto del mundo estuviera allí, en la tierra húmeda. Porque, hijo mío, la pobreza no es una maldición, sino un ciclo. Y los ciclos se rompen con sabiduría, no con fuerza. Eliezer frunció el ceño. No era la primera vez que escuchaba los enigmáticos discursos de su abuelo, un hombre que, a pesar de vivir en un pueblo olvidado, parecía conocer los caminos ocultos del dinero y la supervivencia. Se decía que Yosef había sido sarraf, cambista de dinero, en Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo. Quien había estudiado con los sabios de Yabne y conservaba conocimientos que ni los rabinos más ilustres se atrevían a revelar. Los romanos tomaron nuestras tierras, los recaudadores de impuestos nos asfixian y, sin embargo, algunas familias prosperan mientras otras se hunden, continuó Yosef, sin levantar la vista del barro. No es suerte. Es el código. ¿Qué código? El anciano sonrió como si llevara años esperando esa pregunta. El código de Esdras. No está escrito en pergamino, sino en la forma en que nuestros antepasados convertían la escasez en abundancia. Sabían que la pobreza no es falta de oro, sino falta de orden. Eliezer dejó el volante a un lado. Tu abuelo nunca hablaba sin un propósito. Hace 3 milenios, cuando salimos de Egipto, no teníamos nada. Ni tierra, ni ejércitos, ni reyes poderosos. Solo la Torá es un sistema. Un sistema que otras personas nunca entendieron. Yosef hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Los egipcios construyeron pirámides. Construimos familias que duran. Extendió la mano y trazó 3 líneas en el polvo. Primero, tzedaká, pero no como limosna. Como inversión. Cada ciclo dado a alguien necesitado regresa multiplicado, porque quien lo recibe puede devolverlo. No es caridad, es una rueca. Segundo, melachá, trabajo, pero no cualquier trabajo. Aquel que domina un oficio que otros no pueden ignorar. Los romanos necesitan nuestro vidrio, nuestras telas, nuestros libros. Tercero y más importante, chinuch, educación. No solo para leer la Torá, sino para contar, medir, negociar. Un hombre que sabe calcular el interés nunca será esclavo de él. Eliezer miró las líneas en la tierra. Parecía sencillo. Demasiado. ¿Pero qué pasa con aquellos que para empezar no tienen nada? Yosef sacó un puñado de semillas secas de una bolsa que tenía a su lado. Incluso los más pobres tienen algo, tiempo, manos, mente. Ver a los esenios. Vivían en el desierto sin dinero y sin embargo ninguno mendigaba. ¿Por qué? Porque seguían la regla de Maaser, el diezmo. No solo cereales, sino conocimiento. Cada uno enseñó al otro lo que sabía, sanar, construir, negociar. Por tanto, la pobreza de uno era temporal, porque la comunidad era su red. El chico estaba en silencio, absorto. Su abuelo no hablaba de magia, sino de algo más poderoso, un patrón. Una forma de vida que transformó la vulnerabilidad en resiliencia. ¿Y si el ciclo ya ha durado generaciones? Insistió Eliezer, pensando en sus primos que morían de hambre en el cerro. Yosef miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender detrás de las montañas de Galilea. Entonces comienza con un solo acto. Un préstamo sin intereses a un vecino. Un hijo enviado a aprender de un maestro. Una comida compartida con los que no la tienen. Pequeñas grietas en el muro de la pobreza, hasta derrumbarse. Se puso de pie y se sacudió el polvo de la túnica. Mañana iremos a Cafarnaum. Nos llevaremos nuestros frascos, pero también algo más valioso, la promesa de enseñar a los niños. Los hijos del herrero cómo leer los contratos. Porque Eliezer, el oro se gasta. Conocimiento, no. Eliezer se miró las manos, todavía sucias de barro. Por primera vez no vio en ellos el signo de una pobreza, sino el de una herencia.
No de tierra, sino de un código. Un código que de seguirse podría convertirlo no solo en un superviviente, sino en el comienzo de un nuevo linaje. Y así, mientras el crepúsculo tiñó el cielo de púrpura, el niño comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las arcas de los romanos, sino en lo que ningún ejército podía robar, la forma en que un pueblo elige reconstruirse, una y otra vez. El camino a Cafarnaum. El viaje comenzó antes del amanecer. Eliezer llevaba una vasija de barro a la espalda, cuyo peso le resultaba familiar pero ahora menos opresivo. A su lado el maestro Yochanan caminaba con pasos firmes, su bastón de madera golpeando rítmicamente el suelo polvoriento. No dijeron mucho, las palabras de ayer aún resonaban entre ellos, pesadas como el silencio que precede a una tormenta. El camino serpenteaba entre colinas áridas, donde de vez en cuando aparecían higueras retorcidas, con sus hojas ondeando con el viento caliente. A lo lejos el lago de Genesaret brillaba como una lámina de cobre, y más allá, los tejados de Cafarnaúm se recortaban en el horizonte. Pero no fue la ciudad lo que preocupó a Eliezer. Eso fue lo que vendría después. El herrero no querrá escucharnos, pensó, apretando con los dedos las correas de la jarra. ¿Por qué a un hombre que forja espadas para los romanos le importarían las letras? Como si leyera sus pensamientos, Yochanan de repente se detuvo y señaló una piedra al costado del camino. No era una piedra cualquiera, su superficie estaba cubierta de marcas, signos tallados con precisión, un lenguaje que Eliezer no reconoció. Esto fue escrito hace siglos, dijo el maestro pasando los dedos por los surcos. Por hombres que como nosotros, no tenían ni reino ni ejército. Eso es todo lo que tenían. Se tocó la frente. ¿Y esto? Señaló el corazón. Eliezer bajó la cabeza. Sabía que esto era una lección, pero la duda aún lo corroía. El taller del herrero estaba en las afueras del pueblo, donde el olor a metal caliente se mezclaba con el de sudor y carbón. El hombre, un gigante con brazos gruesos y cicatrices en las manos, los miró con recelo mientras se acercaban. ¿Qué deseas? Su voz era áspera, como papel de lija sobre hierro. Yochanan no dudó. Vinimos a ofrecer un trato. Enseña a tus hijos a forjar y nosotros les enseñaremos a leer los contratos que les imponen los romanos. De esta manera, cuando venga el cobrador, sabrá si les están estafando. El herrero rió con un sonido seco y triste. Mis hijos no necesitan letras. Necesitan brazos fuertes para sostener el martillo. ¿Qué pasa cuando los romanos aumentan los impuestos sin previo aviso? Yochanan no retrocedió. Cuando redactan un decreto que le prohíbe vender sus palas en el mercado. Sus brazos pueden forjar espadas, pero no pueden leer pergaminos. Un silencio invadió el taller. El herrero miró a Eliezer, como si solo hubiera notado su presencia. El chico contuvo la respiración. ¿Y tú? El hombre lo señaló. ¿Qué ganas con esto? Eliezer sintió el peso de la pregunta. No tenía una respuesta preparada, pero las palabras vinieron solas, como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser dichas. Gano al no ser como mi padre. La voz tembló pero no se quebró. Trabajó hasta que le dolieron los huesos y aún así murió endeudado. Si sé leer, ningún hombre podrá engañarme solo porque él sostiene una pluma y yo una azada. El herrero lo observó durante un largo rato. Luego, con un gruñido, se volvió hacia Yochanan. Vuelve al atardecer. Llevaré a mis dos mayores. Pero si pierden un día de trabajo por eso, es culpa tuya. Yochanan ladeó la cabeza. Me parece bien. Las clases comenzaron bajo la luz de la luna, en el patio trasero del taller. El herrero, cuyo nombre era Baruch, observaba con los brazos cruzados como sus hijos, Rafael y Simón, se sentaban en el suelo junto a Eliezer. Yo. Chanan dibujaba letras en el polvo con una ramita quemada y los niños repetían los sonidos, tropezando con las sílabas como potros aprendiendo a caminar. Baruch no dijo nada, pero Eliezer pudo ver la tensión en sus hombros. La tercera noche, cuando Rafael logró leer una palabra entera, pan, escrita en un trozo de cuero, el herrero se giró y entró al taller sin decir palabra. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó Eliezer, encontró 3 bancos rústicos de madera dispuestos debajo de la higuera. Para que no se ensucien la ropa, murmuró Baruch evitando su mirada. Pasaron las semanas. Eliezer y los hijos del herrero comenzaron a ayudar a Yohanan en otras aldeas,
llevándose no solo tinajas sino también tablillas de barro con letras grabadas. A veces se encontraron con hostilidad, hombres que vieron las palabras como una amenaza, como si el conocimiento pudiera ser un cuchillo en la espalda. Otras veces se encontraron con miradas hambrientas, como la de una viuda que lloró cuando logró firmar su propio nombre en un documento de deuda. Pero no todo fue paz. Una tarde, mientras regresaban de Magdala, fueron interceptados por 2 soldados romanos. El mayor, un centurión con el rostro marcado por una cicatriz en forma de media luna, examinó los pergaminos que llevaba Eliezer. «¿Qué es esto?». Su voz era gélida, el latín pronunciado como una amenaza. «Cuentas, señor», mintió Jochanan sin pestañear. «Listas de bienes para el comercio». El soldado no parecía convencido. Le arrebató los papeles de las manos a Eliezer y los hojeó, deteniéndose en una página donde las palabras «impuesto injusto» estaban escritas en arameo. «Esto no es comercio». Su mirada se volvió hacia Eliezer, quien sintió el sudor correr por su espalda. «Esto es subversión». Jochanan dio un paso adelante colocándose entre el soldado y el niño. «Es solo un ejercicio de escritura. Los chicos practican copiando lo que escuchan en el mercado». El centurión lo estudió durante un largo momento. Luego, con un movimiento rápido, partió los pergaminos por la mitad y arrojó los pedazos al suelo. «La próxima vez elige más palabras neutrales». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «¿O no habrá próxima vez?». Observaron inmóviles como los soldados se alejaban. Cuando el sonido de las sandalias se perdió a lo lejos, Eliezer se agachó y recogió los fragmentos de papel. «Ellos lo saben», susurró con las manos temblorosas. Jochanan tomó una de las piezas y la levantó hacia la luz del sol, donde las letras rotas aún eran visibles. «Sí», dijo. «Pero ahora también saben que nosotros sabemos. Y eso les asusta más que cualquier espada». Años más tarde, cuando Eliezer era un hombre y Johanan se había ido a un lugar más allá de las colinas, nadie sabía con certeza si por elección propia o por mano de los romanos, regresó a Cafarnaúm. El taller de Baruc todavía estaba allí, pero ahora había una pequeña escuela al lado, hecha de piedra y barro, con bancos suficientes para 20 niños. Rafael, el hijo mayor del herrero, era quien enseñaba. Reconoció a Eliezer inmediatamente y lo abrazó como a un hermano. «¿Has vuelto?». «Regresé». Dentro de la escuela, las paredes estaban cubiertas de palabras, contratos, poemas, nombres de antepasados. En el centro, sobre una mesa de madera, había una vasija de barro, igual a la que había llevado Eliezer en aquel primer viaje. Pero este no estaba vacío. Dentro, cuidadosamente enrollados, había docenas de pergaminos, cada uno con la historia de alguien que había aprendido a leer. Eliezer tocó el frasco y sintió la textura áspera bajo sus dedos. Recordó al maestro Johanan, al herrero Baruc, a los soldados romanos, a todos los tiempos en que las palabras habían sido un arma o un escudo. ¿Y ahora?, preguntó Rafael, como si adivinara sus pensamientos. Eliezer sonrió. Por primera vez no como un niño asustado, sino como un hombre que conocía el peso y el poder de lo que llevaba. «Ahora», dijo, «enseñemos a sus hijos». El sol de la mañana entraba por las rendijas de la pequeña casa de barro, iluminando los rostros cansados pero decididos. Eliezer desató a su perro. Cerró el frasco y sacó con cuidado el primer pergamino. Era la de Miriam, la hija del panadero, que años atrás había temblado mientras trazaba las primeras letras en el polvo del suelo. Junto a ella ahora estaba su hijo, un niño de ojos curiosos que ya preguntaba por el alfabeto. Rafael, siempre pragmático, había traído pintura, cañas afiladas y tablas de madera lisas. «No podemos confiar únicamente en el pergamino. Necesitamos algo que dure, que pueda pasar de mano en mano sin desmoronarse». Eliezer estuvo de acuerdo. Recordó las palabras del maestro Jochanan: «Las letras no son solo signos, son semillas. Plántalas donde puedas, incluso en tierras áridas». Y así comenzaron. No fue fácil. Los romanos todavía patrullaban las carreteras y la desconfianza de los aldeanos era un muro tan alto como las fortificaciones de Jerusalén. Algunos temían que aprender a leer atraería la ira de las autoridades, otros, que las palabras escritas robaron la sabiduría oral de los antepasados. Pero Eliezer y Rafael persistieron. Por la noche, cuando los soldados dormían, se reunían en secreto con cualquiera que quisiera escucharlos.
Enseñaron no solo letras, sino lo que podían hacer: registrar deudas para que no fueran olvidadas, escribir cartas a niños lejanos, copiar leyes para que nadie pudiera distorsionarlas. Un día, llegó el herrero Baruch con su aprendiz, un joven de manos callosas. Quiero que sepa leer los contratos antes de firmarlos. Ya he perdido mucho por confiar en las palabras dichas al viento. Eliezer sonrió. Eso fue todo. No se trataba solo de letras, sino de poder. Para no dejarse engañar más. Para tener voz. Pasaron los años. La vasija de barro llena de pergaminos nuevos, historias de curaciones registradas, recetas de medicinas, genealogías que antes solo existían en la memoria. Los niños que aprendieron de ellos ahora enseñaron a otros. Algunos escribían sobre ostraca fragmentos de cerámica, cuando no había papel. Otros garabatearon letras en la arena, como lo había hecho alguna vez Eliezer. Hasta que llegó la noticia: el emperador había decretado que todos los hombres libres del imperio debían saber leer y escribir. Una orden procedente de Roma, pero para ellos fue una victoria silenciosa. Los soldados que alguna vez quemaron libros ahora los llevaban en su equipaje, y los funcionarios romanos contrataron escribas locales, muchos de ellos exalumnos de Eliezer. Esa tarde, ya anciano, Eliezer se sentó a la sombra de una higuera y observó al niño que una vez había sido su primer alumno, ahora un hombre, enseñarle a su propio hijo a rastrear el alef. La vasija, que alguna vez fue única, ahora era solo una de las muchas esparcidas por la región. Las palabras se habían multiplicado como pan partido. Rafael, también canoso, se sentó a su lado. ¿Crees que podemos hacerlo? Eliezer miró sus manos, marcadas por el tiempo, y luego a los niños que reían mientras escribían sus nombres en la tierra. No sé si logramos todo. Pero plantamos. Y eso es suficiente. El viento se llevó las últimas palabras, pero las letras quedaron. Grabado en madera, en arcilla, en la memoria de quienes, de ahora en adelante, ya no necesitarían depender únicamente de lo que les dijeran. Fue suficiente.